Estamos saludando a los que por las redes nos contactan y vamos a hacer un fuerte amén así, amén o gloria a Dios. ¿Qué es lo que hacemos para que ellos puedan saber que también aquí hay hermanos que oramos y les bendecimos? Amén. Demos un aplauso. Posiblemente porque no sé ahorita si mi hermano Fernando, que está en Chicago, en un hospital privado, nos está viendo, y si nos está viendo le enviamos un saludo, la iglesia le envía un saludo. Él estuvo hospitalizado, está hospitalizado desde el día, no recuerdo, pero creo que fue el lunes, martes, miércoles, no recuerdo qué día fue el que él fue hospitalizado por una neumonía. Y hay muchos casos así, ¿verdad? Y tenemos que seguir teniendo el cuidado debido para que nosotros podamos, amados hermanos, honrar al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor todavía tiene planes para nuestra vida? Y que los planes que Él tiene son planes de bien y no de mal, para el bien que nos espera o para el bien que deseamos. Todos deseamos cosas buenas, ¿cierto? Y es interesante entonces que hemos venido enseñando que el Señor debe de ser puesto en primer lugar en nuestros planes. No hay nada más hermoso que encomendar nuestro camino o nuestros caminos al Señor, porque Él entonces se encargará de enderezar nuestros caminos o nuestras veredas. Vamos a Jeremías, no les he dicho el capítulo, ¿no? Capítulo 18. Y antes de ir a ese capítulo 18 y leer la cita que nos corresponde, vamos a leer del verso 1 al 6, para empezar. Porque vamos a convertir esto en una serie, primeramente el Señor. Cuando la Biblia habla acerca de nuestra vida, porque es interesante que la Biblia, el tema central o la persona central de la Biblia es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo moviendo sobre la faz de la tierra y haciendo su obra en medio de nosotros los hombres, mujeres, las familias, las naciones. Por razón el salmista decía que bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y todavía el día de hoy no hay nación, realmente no hay naciones que puedan decir completamente bendito el nombre del Señor. Incluso hemos venido aprendiendo que aunque vivimos en un país con libertad de culto, realmente eso no es algo de aplaudir. ¿Por qué? Porque entonces todos los grupos, aún los que no son cristianos, que se puedan denominar como iglesia, pero que no tienen el respaldo de Dios, no son realmente una bendición para una nación. Llámese sectas o llámese grupos no religiosos, pero que tienen un tinte o un distintivo de espiritual. Por aquí, cuando usted entra a la nueva ciudad de Los Altos, hay una gran roca, no sé si ustedes han visto, hay una gran piedra ahí. Pues ahí hay gente que se reúne semanalmente para hacer ciertos rituales, y entonces decimos, bueno, es que vivimos en un país con libertad de culto y qué bendición. Sin embargo, el plan de Dios es de que toda nación, o que en algún momento las naciones puedan honrar al Señor, porque la intención no es suficiente, pero la claridad de que prediquemos la palabra a todos los seres humanos es para que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová, que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Y cuando la tierra sea llena del conocimiento de Dios, no solo será conocimiento, sino será también entendimiento. Lo que decía nuestra hermana, me bendijo por el hecho de que
Realmente no solo se trata de leer la Biblia, sino de entenderla y después de entenderla, aplicarla. Y después de que la aplicamos, también nosotros nos contribuiremos o seremos partícipes de contribuir para que nuestras familias sean expuestas ante la verdad y podamos nosotros los varones explicársela a ellos. Fíjense que esa es la tarea que nosotros debemos de imponernos los varones, los esposos, de conocer al Señor, de conocer su palabra y de saber qué dice la Escritura y podérsela explicar a nuestra familia. Los pastores no tendríamos mucho trabajo, y no me estoy quejando que lo tengamos. A mí me bendice que me involucren en sus vidas para orar, para consejería, me bendice. Pero qué lindo sería que cada esposo se convierta en un verdadero conocedor de la Escritura para poder ayudar a su familia. Entonces las oficinas pastorales no estarían llenas de mujeres pidiendo consejo acerca del fulano que las debería de guiar. Y los hijos no estarían por ahí buscando el pasaje Enríquez. ¿Sí? ¿Saben a qué me refiero, verdad? Porque los hijos estarían siendo satisfechas sus necesidades, sus curiosidades al escuchar a su papá y a su mamá explicarles la Escritura. Los patoros, por supuesto, que viven en este tiempo, quieren andar sueltos, como también yo en algún tiempo lo hice. No anduve tan suelto, pero cuando uno se podía soltar, ¿verdad, hermanos? Algunos varones, ¿verdad? No aquí a puros santos, por supuesto. Pero cuando algunos se soltaron antes de conocer al Señor, hacíamos, tal vez no las cosas que hoy se hacen tan terribles, ¿verdad? Y oro y oremos juntos para que entonces la tierra sea llena del conocimiento del Señor. Pero para eso es necesario. Hemos venido usando el día miércoles la palabrita es necesario. Fíjense que si usted busca solo esa palabra en su Biblia, se va a sorprender de cuántas veces aparece la frase es necesario. Hoy no vamos a hablar de esa frase, porque algunos parece que ya están como, otra vez la misma palabra, pero cuando uno descubre qué es lo necesario, uno se da cuenta que es necesario congregarnos. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque lo necesitamos. Necesitamos del Señor. Alguien me dijo al día de ayer, antes de ayer, me decía, no, si nosotros podemos buscar al Señor en nuestra casa. Sí, claro que sí, yo también lo hago. Pero este principio de concentrarnos, de ser convocados, no por mí, sino por el Espíritu Santo en sus vidas, y ustedes obedezcan a Dios para congregarnos y podernos ver con otros hermanos y saludarse como lo hicieron hace un instante, es algo que está en la Biblia registrado y que es una sugerencia. ¿Amén? No es sugerencia, es un mandato. Congregarse, saludarnos unos a otros, orar unos por otros, son de las cosas que necesitamos dentro de la iglesia. Hoy vamos a tocar el tema vasos de barro. Para los que recibieron el anuncio, se preguntarán de qué se trata el asunto. Bueno, la Biblia enseña que entonces el hombre será plantado como árbol junto a las aguas, que junto a ellas echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Esa es la promesa de Dios para los seres humanos. Y entonces, en esta época que se escribe Jeremías escribe también Lamentaciones. De hecho, alguien dijo que el libro favorito de algunos matrimonios en conflicto es Lamentaciones.
Espero que usted no tenga complicaciones con su matrimonio y en lugar de eso esté disfrutando del Eclesiastés en su vida. Amén. Ok, vayamos al capítulo 18 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Empezaré por decir lo que ya quizás algunos de ustedes han escuchado y que tiene que ver con el pueblo de Israel. He venido estudiando y realmente he venido aprendiendo también que aunque nosotros llamamos a Israel el pueblo de Dios, el pueblo de Israel dejó de serlo. A ver, ¿me captaron eso? Otra vez, ¿qué dije? A ver, todos, ¿qué dije? Israel ha sido llamado el pueblo de Dios, ha dejado de serlo. Que aunque ha sido llamado el pueblo de Dios, ha dejado de serlo. En el primer instante que Israel desecha a Jesucristo como el Mesías que esperaban, la Biblia enseña que el reino que ellos debían de anunciar, la gloria de Dios que les había sido entregada, ha sido dada ahora a la iglesia. Y aquí vamos a decir a la iglesia, a nosotros. Amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces nosotros somos los que debemos de anunciar el reino de Dios. Y Dios estaba hablándole aquí al pueblo de Israel en medio de una circunstancia difícil. Voy a entrar en un aspecto de historia así breve. A mí me gusta mucho la historia, y cuando se entiende la historia, se va a entender mucho de lo que está escrito en la Biblia. A veces uno no entiende esto porque si uno descuida la historia o desconoce la historia, uno incluso va a repetir los mismos errores de otras naciones, de otros pueblos. Y la iglesia, tristemente, está repitiendo los mismos errores que Israel cometió. Pero para que eso se detenga, tenemos que ir al escrito está de la palabra. Primer cosa que vamos a ver acerca de este pasaje tiene que ver mucho con la actitud nuestra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Qué vino a Jeremías el profeta? Palabra de Dios. Por favor, allí donde usted está con Jeremías 18, ponga una marca. Vamos a regresar ahí a ese capítulo en un instante, pero vayamos ahora al capítulo 1 de Jeremías y veamos en contexto lo que el Señor está hablando. Vamos a leer, y voy a leer rápido. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcias, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón. Aquí está diciendo quién era el rey de esa época. Rey de Judá en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim. O sea, esta palabra vino al profeta en varios periodos de varios reyes de Jerusalén, de Judá y de Israel. En paréntesis, parte de esa historia es recordar que Israel es el término que comúnmente nosotros conocemos como el pueblo de Dios, Israel. Pero llegó un momento en el que Israel se convirtió en una nación que se fragmentó,
como lo que hoy está sucediendo en Rusia, por lo cual el presidente Biden está a punto de enviar tropas para que se invada o se proteja el espacio de los croatas que hay unos que hablan el idioma de Croacia, pero hay otra gran parte de los croatas que hablan ruso. Entonces hay rusos que se sienten rusos y no croatas, y por eso entonces quieren intervenir las grandes potencias, pero ese no es el problema. El idioma no sería el problema para pelear por un país. El problema es el territorio que tiene espacios vitales para poder entrar a través de río, de mar, Mediterráneo, a puestos estratégicos en una posible guerra. Y entre paréntesis, como hoy hay algunas iglesias y denominaciones que creen que puede haber una tercera guerra mundial y que si se desata una tercera guerra mundial, entonces es inminente que el Señor también puede aparecer en cualquier rato. Lo que yo sí creo es, hermanos, que el Señor vendrá y que el estado final de este mundo, de esta tierra creada por Él, es un estado de triunfo, de victoria, hermanos amados. El hecho de que muchos dicen, no, el mundo está cada vez peor y no hay razón de que se vaya a componer, pero el Señor es el dueño de la tierra y Él no ha perdido el control sobre ella. Aunque nosotros pensemos que a Dios no le interesan los asuntos nacionales, internacionales, ni está interesado en mi vida, es una gran mentira del engaño que produce el enemigo a través de muchos sistemas. Déjenme decir algo aquí para los jóvenes, para los niños. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Bueno, yo lo sé, pero no lo siento. Bueno, ¿y cuántos saben o cuántos sienten que Dios los ha amado? Que los ama. Sentir. Algunas veces no sentimos nada, ¿verdad, hermanos? Lo que tenemos que tener es convencimiento de que Él está en su trono. Amén. Y que Él tiene el control absoluto de nuestra vida, de mi vida, de mi salud. Amén. De la mayordomía que Él espera que yo tenga, de los recursos que Él ha puesto en mis manos. Él es Dios y Él no ha perdido ninguna batalla. Él no es ningún chambón, no es ningún reparador de carros para enderezar y medio pintar, no es chapucero, ¿verdad? Dios es el que también puede no solo restaurar nuestra vida, sino que también la puede transformar. Porque es fácil construir aparentemente. Nosotros el año pasado hicimos una remodelación en la casa, nosotros, ¿verdad? Los albañiles, claro, y miramos que voten aquí, que levanten ahí, y aquellos, y los albañiles votan y derriban felices, y uno piensa que por votar ellos no cobran, y entonces apagarles porque, y de repente que hicieron mal, no, eso no está bien, bueno, pero eso vale dinero, usted dele, y si uno tiene plata, pues uno dice dele, pero después uno se da cuenta cuán caro es restaurar, ¿cierto? Es caro restaurar. Y el precio que el Señor, que Dios mismo pagó por la restauración del género humano es la sangre de Cristo. Y su sangre tiene un gran valor, precio por el cual ni oro ni plata de este mundo, ni las reservas de oro del mundo pueden pagar su salvación y mi salvación. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que tenemos que tener oídos abiertos en esta profecía. Eso es lo que estaba sucediendo. Había un conflicto nacional en Israel. El conflicto es, se han levantado reyes, unos buenos y otros malos. Más malos que buenos. Tristemente. Israel tuvo tremendos reyes que honraron a Dios, pero muchas veces se torcieron. Dese cuenta, David, Dios lo levanta como un rey muy joven, llega a reinar, y diga conmigo, empezó bien, pero terminó mal. Y realmente hay que empezar bien
para terminar bien. Hay incluso personajes en la Biblia que empezaron mal, pero terminaron bien. ¿Por qué? Porque decidieron corregir su estilo de vida, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de trabajar incluso. Por eso la Biblia dice que ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no delante de los de baja condición. ¿Quiere usted estar delante de gente importante? Hay que ser diligente. Hay que ser diligente. La diligencia tiene que ver con ser responsable, puntual, efectivo, eficiente, ¿verdad? Hay algunos aquí que se las llevan de muy eficientes, no vinieron, mejor dicho, no vinieron, ¿verdad? Pero en nuestra propia fuerza no podemos ser capaces, pero cuando dependemos de Dios, Él es bueno. Israel entonces estaba dependiendo en sus fuerzas, dependía de sus reyes, algunas veces buenos, la gran mayoría de veces malos, y Dios levanta a un profeta llamado Jeremías, un hombre acomodado. Jeremías era un hombre de buena posición social. Es interesante, amén. Es interesante que si usted y yo fuéramos como Jeremías, de una posición importante, que no sea la posición la que nos lleve a pensar que eso somos, sino más bien que a través de esa posición Dios quiere usarnos para impactar nuestra sociedad. ¿Se entendió eso? Imagínense de qué me hubiera servido a mí ser médico. Y que en medio de la pandemia yo hubiera rehuido atender al necesitado, como ha sucedido en este tiempo. Esas cosas estaban pasando en Israel. Se evadían responsabilidades, se inculpaba al inocente, al esclavo se le hacían cosas terribles, se estaban peleando por tierras. ¿Se acuerdan ustedes? Hablemos de un rey que no está mencionado aquí, pero que era terrible. Acab. ¿Se recuerdan del rey Acab? El rey Acab escucha de su mujer que ella quiere la tierra o la finca de Nabot, la viña de Nabot. Y resulta que Nabot no acepta la oferta. Entonces llegan allá con este hombre dueño de esta finca y le dicen: mira, el rey quiere tu, ¿y cuánto quieres? Y él dice: no, esta no la vendo, porque esto lo recibí en herencia, es parte de la mayordomía que Dios me dio. ¿Sí? Hermanos, ese es un principio interesante que hemos venido aprendiendo en el diplomado. Para los que han estado en el diplomado y no de cuerpo presente, ¿qué dijeron ahí en el diplomado? Que realmente tenemos que aprender que los que tenemos propiedades ahora, hermanos, sepamos que esa es herencia que Dios nos ha dado y que tenemos que cuidar la propiedad, porque es un derecho, ¿qué? Inalienable. Nadie puede, por eso nadie puede invadir nuestra propiedad. Nadie puede. Como nos decía el doctor Velázquez, y si alguien entró de noche y de repente anda rondando por su sala, usted sale del cuarto y va para el baño de madrugada y se encuentra con un tipo ahí, no se asuste, suénele, garrotéelo, llame a la policía, que se lo lleve. Y como dijo que pareciera un extremista, y si tiene pistola, sáquele y pégale un plomazo. ¿Por qué? Porque está invadiendo un derecho que es inalienable. No. Por eso es que estamos en Guatemala como estamos, porque teniendo los derechos y las leyes a nuestro favor, no las usamos. Y aquí algunos deberían de decir, cierto. Y si ustedes son humanistas, no digan nada. Pero los que sabemos que tenemos a nuestro favor la ley, porque la ley, ¿para quién es? ¿Para el bueno o para el malo? Para todos, es un derecho para todos los ciudadanos.
pero generalmente hay leyes que se aplican a los que la infringen. Usted infringe la ley de tránsito, le cae un policía de estos verde amarela que parecieran uniformados de Brasil. Hay que pagar la multa, ¿sí o no? Porque si la infringió, la pagamos. Un día puse la pata de la moto en una franja de cebra, en un paso de cebra, y solo la pata estaba ahí en un pedacito, tocó lo blanco. Como cuando la pelota de fútbol cruza la mitad de la línea blanca, o es gol o salió. Y yo dije, ay, y sí me di cuenta, cuando regresé, mi infracción. Fui a buscar al policía que lo hizo, y me dijo, sí, pero... Y le tomé foto, con evidencia para que no le gane. En ese instante me dijo, tiene el 75%, si va ahorita. Y como duele, ¿verdad, hermanos, cuando le tocan a uno la bolsa? Entonces tuve que ir a pagar de inmediato. Aprendí que ni la patita, hermanos, de la moto hay que poner en la cebra, ni en rojo, menos en rojo. Pero hay un montón de ciudadanos, y posiblemente, no vayan a levantar la mano si se identifican, por favor, posiblemente muchos cristianos se estacionan donde no deben, y que dicen, un ratito, y al ratito cayó la policía. Entonces, queremos que el Señor venga, ¿verdad? Y nosotros los creyentes no estamos siendo un modelo de vida en esta tierra. Por eso es que debemos de ver qué era el mensaje que Dios tenía para Israel en tiempos de Jeremías, y por qué aquí en este capítulo 1 lo envía a la casa del alfarero. Veamos, sigamos leyendo, capítulo 1. Le vino también en días de Joacim, sigue hablando acerca de los reyes, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí le dice Jeremías, tú estás en mi diseño del plan para hablarle a este pueblo. Y usted y yo también, hermanos, debemos de percibir que su vida y mi vida no son una casualidad. Ojo o oído, ninguno de los que estamos aquí somos casualidad. Hay muchas personas que a veces, cuando piensan acerca de cómo fue su vida de infancia, cómo fueron concebidos, y cuando saben cómo fueron concebidos, les afecta. Voy a decir esto así rápido. Mi madre contaba que cuando yo estaba en su vientre, fue una etapa muy difícil para ella con mi papá. Y discutían mucho, peleaban mucho. Y en una ocasión, pues se fueron casi hasta los golpes, estando mi madre embarazada. Cuando yo nací, a los 12 meses, ya ni que elefante, ¿verdad? Cuando yo nací, a los 9 meses, a esta hermosura nace en las manos de ahí de la comadrona. En ese entonces las comadronas, ¿verdad? En casa, mi papá estaba allí. La comadrona hizo correr a mi papá, dice mi madre, contaba mi mamá. Ya ellos están con el Señor. Y nació el profeta Jeremías. Nació el hermano Diego. Y cuando la comadrona ve que el nene no llora, que es lo normal cuando un bebé nace, solo sale del vientre, es rota la bolsa en donde viene, y el bebé de inmediato, al impacto del aire, nace, y las válvulas del corazón se cierran para empezar a permitir que el sistema sanguíneo se convierta en sangre pura y sangre oxigenada. O sea, sangre oxigenada y sangre envenenada. La palabra vena viene del término sangre venenosa. Porque nuestro sistema, que usted lo ha visto en las hojitas esas, en las láminas del sistema circulatorio, la mitad es roja y la mitad es azul. ¿Por qué? Porque una ya va oxigenada a través de la vena pulmonar, que está conectada al corazón,
y entonces el famoso diástole y sístole está separado por una válvula que se llama válvula mitral. Y esa válvula mitral no se me activó a mí. No tengo ningún problema del corazón con soplo, por ejemplo, que podría ser el caso que se da cuando un niño no respira. Y entonces al no respirar me dejaron venir, dice. Y mi mamá se estaba muriendo, entonces la comadrona dice a mi papá, vaya a traer agua fría, hay que traer agua caliente. Y mi papá entraba y salía, y me dice mi mamá, ella decía que entre lo que ella estaba experimentando, que se estaba desangrando, y mira el bebé y sóbelo, y a mí dice que me sobaban, me jalaban, me ponían, y me puse, como hacen con todo, de cabeza, me echaron agua caliente, me metieron entre agua caliente, agua fría, y no soltaba las plumas. Y me echaron alcohol y nada, hasta que la comadrona hizo un montón de cosas, hasta que di señales de vida. En una oportunidad el Espíritu Santo a mí me enseñó todo eso y me lo mostró como en una foto. Ya mi madre me había contado algo, pero incluso el Espíritu Santo me mostró algo que mi madre nunca me había contado. Y estando ella embarazada, ella recibió un golpe de mi papá. No les digo cómo ni dónde, pero ella recibió un golpe. Estando en una actividad de administración, el Señor me muestra cómo fue esa situación. Y al salir de la iglesia, yo soltero todavía, voy con mi madre, vamos a la casa y le digo, mamá, el Espíritu Santo hoy me mostró algo acerca de mi concepción o de mi nacimiento en esa etapa que usted cuenta de mí. Y le digo, pasó esto y esto. Ella se voltea y me dice, ¿cómo sabes eso? Nunca te lo he contado, a nadie le he contado eso. El Espíritu Santo me enseñó. Mi madre empieza a llorar en la calle y le digo, madre, yo esta noche he entendido algunas cosas acerca de esa etapa y por qué en algún momento yo fui tímido. Así que yo no le echo la culpa a usted ni a mi papá. Es que Dios tiene un gran plan para mi vida. Yo ya estaba pastoreando. Así que, jóvenes, las circunstancias que ustedes puedan haber vivido, estén viviendo o puedan vivir, Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Amén. Y dice, como le dice al profeta Jeremías, ¿qué le dice? Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Así que si algún muchacho estuviera aquí, es que saber, no entiendo a Dios, no conozco a Dios, no siento a Dios, es Él te conoce, Él me conoce, Él nos conoce. Él nos conoce también. ¿Y qué sigue diciendo? Y antes que nacieses, te santifiqué. Y la palabra santificar es la palabra ser apartado para. Aquí nadie fue apartado para vivir perdidamente, aunque lo pudimos haber vivido. Y gloria a Dios por su misericordia que nos hizo volver a sus caminos. Y entonces ahora debemos de experimentar su plan del por qué nos santificó. Así que ese es el plan que tiene Dios con el profeta. Y yo dije, ay Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas. A ver, repitamos esa frase por favor. No temas. Voltea al que está a su lado derecho y dígale, no temas. Dígale al que está a la izquierda, no temas. No temas. Y entonces aquí le está diciendo, vas a pasar por circunstancias, vas a pasar por situaciones, y Dios le está diciendo, no temas ante ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano Jehová y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu
boca. Mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú? ¿Qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Este profeta tuvo muchas visiones de este tipo. Ve la vara de almendro, ve la olla hirviendo. Esta es aquella profecía que en determinado momento el pueblo no lo entendía. Y es interesante que para que llamara la atención del pueblo y escucharan las palabras del profeta, es el único profeta que andaba con su ropa en su parte de los lomos hacia sus glúteos descubierto. Voy a decir esto. Imagínese usted al predicador más famoso de la TV con el pantalón en la parte de atrás con hoyos, que no solo el pantalón, sino que también sus chones, dirían los mexicanos. Y que anduviera, y que cuando predica, y en la televisión hace, y se voltea, le llegan toda la rabadía pelada. ¿Y cuál era la intención? ¿Qué era ese asunto? Decirle al pueblo de Dios, así estás tú. Este profeta experimentó cosas tremendas. Yo les invito a que ustedes pudieran leer este profeta. Yo no les voy a decir, por favor vayan con no sé quién y que les haga un resumen. Si usted tiene cómo hacer un resumen, hágalo pues. Pero valdría la pena que mejor lean la historia completa. Y entonces dice, veo una vara de almendro y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y una faz que está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Volvamos al capítulo 18. Cuando dice que del norte vendría, Dios entregó a Israel en manos de los asirios. Y estos vinieron para darle una azotada a Israel. Los sometieron, pero se les pasó la mano. Dios había permitido que los asirios vinieran y conquistaran, dominaran a los israelitas y a los de Judá, y más bien a los israelitas, porque mencioné que este pueblo que creció tanto y fue tan famoso se llegó a dividir y entonces se convirtió en un reino dividido. Voy a decir esto, no me da pena decirlo y es la realidad nacional que vivimos, pero Guatemala está dividida. Ladinos contra mestizos, mestizos contra criollos. Y se nos olvida, como creyentes, que delante de Dios ya no hay libre ni esclavo, ni judío, ni gentil, ni maya, ni man, ni quiché, ni quechí, ni poconchí, sino que todos somos ahora sus hijos, a los que le hemos recibido. Porque esto no es un asunto mágico que cubre a todas las etnias de porque yo lo digo. No, es a quienes se entregan a Jesús en sus vidas. Amén. Amén. Entonces, sucede con este profeta que ahora en el capítulo 18 que vimos, él ahora desciende porque le da a Dios otra visión. Y la visión, entendiendo cómo inicia Jeremías, ahora entonces vamos a entender acerca de qué Dios quería decirles en este capítulo para que podamos explicar vasos de barro. Aquí hay un taller. Hermanos, digamos de esta manera,
que nuestras reuniones como cristianos deberían de ser los talleres que Dios quiere usar para formarnos. Amén. Y entonces, en Jeremías, el verso que leímos, o los versos que leímos, dice que vino palabra, le dice: levántate a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Primera cosa, para hacer un barro de barro, para hacer un vaso de barro en las manos de Dios, la primera característica de este vaso es que debe de, ¿qué debe de? Debe de oír. Levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Hermanos, oír y escuchar no es lo mismo. Mucha gente escucha y cuando se le pregunta ¿qué escucharon?, no repite. Vamos a hacer voy a hacer un ejercicio ahorita. Me voy a poner en silencio. Les pido lo mismo. Y les pregunto ahora, después de que yo haga silencio, tomemos un minutito o menos. Y les digo, ¿qué escucharon hace un rato? ¿Qué escucharon? A ver, hablen. Tienen derecho a hablar. Pasaron carros. Yo voy que era una moto, posiblemente. Una moto. ¿Y cómo usted sabe que era una moto si no la vio? Porque si usted oyó atentamente, sabe. José Diego habló. Bueno, entonces, si ya nosotros hacemos silencio y escuchamos atentamente, nos damos cuenta que podemos oír con mucha atención. Pero muchas veces estamos solo escuchando ruidos, pero no los aprendemos a diferenciar. ¿Qué es el primer acto que Dios le pide al profeta cuando va a la casa del alfarero? Desciende a la casa del alfarero y te haré oír. Primero le dice que vaya. Él obedece entonces. Si ponemos en orden esas cosas, ustedes ya le pusieron otro orden, ¿verdad? Pero el punto es, está bien. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate. Se levantó, es una acción, como diría el hermano Juan. Él viene y toma una acción y le dice, vete. Y se va. ¿A dónde? A la casa del alfarero. ¿Para qué? Allí te haré oír mis palabras. Hermanos, en medio de una profunda desintegración ética, moral, se está viendo grande apostasía en nuestro medio. Pero cuando llegamos a conocer a Jeremías, nos damos cuenta que era un hombre que en medio de una circunstancia difícil, atentos hermanos, escuchen, perdón, disculpen, y llame su atención. Posiblemente sea la última vez que ustedes escuchen esto. Entonces hay que escucharlo bien. ¿Para qué? Para ir a poner en práctica. ¿Y cuál sería la práctica que hay que hacer aquí? Escuche palabra de Dios. Porque incluso vivimos en un tiempo que no todo lo que dicen por las radios, por la televisión o incluso dentro de la iglesia podría ser palabra de Dios. No, tenemos que aprender a discernir si es o no es. Por eso este asunto que he compartido de yo siento, ¿a mí qué me importa qué siente usted? ¿Y qué le importa a usted qué siento yo? Pues nos debe de importar y nos debe de interesar. La palabra suena muy fuerte, ¿no? Pero nos debe de importar, nos debe de interesar qué dice Dios en su palabra, por el Espíritu Santo. Algunas veces nosotros miramos el vaso y no escuchamos a Dios a través de ese vaso. Por eso hay que tener cuidado aún con eso. Pero es que quien habló, miren qué testimonio. Pero Dios también podría usar, y de hecho vamos a ver aquí, Dios puede usar cualquier vaso.
puede usar las piedras, puede usar los burros, me usa a mí. Lo quiere usar a usted. Así que en tiempos que estamos viviendo, hermanos, la palabra de Dios debe de ser oída en primer lugar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quería hablar. Y si se trata de hoy, ¿qué tenemos que decir? Dios sigue hablando el día de hoy. Y Dios no solo puede hablar acerca de lo que pasa en el mundo, sino Él le puede hablar directamente acerca de sus preocupaciones. Algunas veces yo noto si mi esposa está alegre o está triste, aunque pasa más alegre que triste. Es una bendición. Así que cuando está seria y pensativa se le nota muy rápido. ¿Verdad que sí? ¿Ya la notaron? ¿La conocen algunos ya? Ella siempre se está riendo, ella siempre está sirviendo. Y si entonces está sin qué hacer, está quieta, algo está pasando. Y Dios conoce esas cosas en su vida. Él sabe cuando a usted le duele, necesita. Él lo sabe todo. Y Él conocía respecto al pueblo de Israel lo que le estaba sucediendo. Imagínense, hermanos, que en esta época se vendían entre ellos mismos. Yo puedo comprar aquel. Había esclavitud. Y esa esclavitud se prolongó por los siglos. Llega el tiempo de Jesús. Pasa. Va Jesús a la diestra del Padre. Resucita. Entra la época de los apóstoles. Y todavía el apóstol Pedro tiene que ver con un asunto de un esclavo. ¿Sí? Al cual le dice a Onésimo que reciba a Filemón, su siervo. O sea, aún hasta en tiempos del profeta. Pero también si nos venimos al Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento, nos damos cuenta que también en tiempos del apóstol Pablo había esclavos y que no hubo un consejo de Pablo para decir, Onésimo, ¿cómo es que tenés esclavos? No, hombre, vos sos un hombre de Dios. Él era un líder en la iglesia de su época, Onésimo, pero tenía un esclavo, del cual la carta de Filemón enseña que éste había hecho algún daño, y por el daño que había hecho se había huido. Y en ese tiempo de haberse huido se encuentra con Pablo, se convierte a Cristo, Pablo lo discipula, y en ese discipular le dice a Filemón: mira, por favor, llévale esta carta a tu antiguo jefe y ponte a cuentas con él. Y en la carta que era dirigida a Filemón, le dice a Filemón: hazme un favor, porque muchos favores te he hecho, y valdría la pena que me lo hagas tú también de buena voluntad, dicho en palabras muy guatemaltecas. Pero no le pide que lo deje libre de su esclavitud, pero sí sugiere, porque Pablo también dejó la enseñanza de el que venga a Cristo siendo esclavo, busque su libertad, y el que no pueda, quédese así. Amén. Y hay principios ahí bien escondidos, bien lindos, que nos pueden ayudar en nuestra vida. Así que respecto al pueblo de Dios, le está diciendo a través del profeta, o al profeta le está diciendo en primer lugar: oye, pon atención, oye atentamente. Podríamos mencionar otras cosas. Vayamos al segundo aspecto. El segundo aspecto es que no solo le dice que escuchen palabras, sino que ahora le dice, y ahora habla el profeta y dice: descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: no podré yo hacer
de vosotros como este alfarero? Entonces le dice, ve a la casa del alfarero y te voy a mostrar ahí un principio. Y está atento, oye. Así que aquí ahora involucra la vista. Primero es oye y ahora es mira. Es interesante, hermanos, que aún nuestros oídos deben de ser santificados. Que nuestra vida, nuestra vista debe ser santificada y apartada para lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Y qué mira el profeta? Ve que el alfarero está trabajando sobre la rueda. Amén. Y cuando está allí sobre esa rueda, el profeta mira que la vasija de barro que él hacía se echa a perder. Y entonces la deshace y la vuelve a hacer. ¿Y cuál es la enseñanza? Que Dios puede hacer lo que Él quiere. Y entonces le dice, ¿cuál es la enseñanza en esto? Así es Israel, en mis manos. ¿Cómo es? Como barro. ¿Cómo somos nosotros en las manos de Dios? Ahora, aplicando esa enseñanza para Israel, que se puede aplicar para cada uno de nosotros en el tiempo de la iglesia, es: nosotros somos también barro. Porque cuando muramos, la Biblia, ¿qué dice? ¿Que a dónde vamos? Al polvo de la tierra, de donde fuimos tomados. Porque polvo eres y polvo, y al polvo volverás. Así que Dios quiere formar de nosotros, del polvo de la tierra, hacer de nosotros. Perdone, algunos quizás tengamos esa forma, pero no es solamente figurado. Quizás tengamos forma de bolita de barro, ¿verdad? Pullito o pullón de barro, ¿verdad? Pero Dios quiere hacer de nosotros una vasija especial. Y cuando esta vasija no está, Dios tiene el derecho de hacer de nosotros lo que Él quiere. Así que cuando usted en el pasado le ha dicho al Señor: Señor, haz conmigo lo que quieras, ¿sabe una cosa? Dios le tomó su palabra. Y aunque no tomara su palabra, Él, si usted es barro en sus manos, Él hará con usted lo que Él quiera. El conflicto es cuando el barro cree que puede hacerse a sí mismo lo que Él quiere. Y aquí ninguno de nosotros es barro autosuficiente, que podría decir: bueno, entonces yo pongo la mano aquí y me empiezo a formar como yo quiera. Por supuesto que no se puede, de forma figurada, porque este realmente es un ejemplo, ¿verdad? Visual, del cual Dios le dice al profeta: ve y mira. Allí, viendo lo que pasa en la casa del alfarero, te voy a mostrar qué quiero hacer con Israel. La rueda que está allí es el lugar que Dios quiere usar para que a través de las manos del alfarero, que el alfarero puede tipificar a Dios, es: deje que Dios haga con su vida. La rueda, si ustedes han visto estos alfareros de la antigüedad, con los pies movían una rueda en el piso y había otra rueda frente a ellos donde se ponía, y con sus manos y agua y algún trapo o con alguna pieza o con algún pedazo de madera le van dando forma como querían. Pero cuando el alfarero para y detiene y deshace la pieza, la pregunta es: ¿por qué lo deshizo? Porque no está bien. Pero fíjense que más que no está bien. ¿Y cómo hace para saber que no está bien el alfarero? Y deshace. No está bien formado. Bueno, la forma podría ser que indiferente. Lo que pasa es que cuando el alfarero, en ese que la rueda está a velocidad dando vueltas, y él con sus manos y agua está dándole forma al barro, y siente una aspereza en el barro, se detiene. Y no solo la saca, él se da cuenta que ese barro no sirve y lo tira y toma otro. Entonces Dios estaba diciendo a Israel: eso puedo hacer contigo. Como te escogí, también te puedo desechar.
¿Usted podría decir eso? Así con alegría. Señor, si tú me tomaste y me puedes desechar, bueno, dale pues. ¿Usted estaría contento con eso? No, ¿verdad? Por eso es que entonces el barro debe de dejar que el alfarero con sus manos, cuando sienta asperezas allí en esa pieza que se está formando, permitamos que el alfarero la saque. Lo mejor sería que la saca, que la vuelva a hacer una bolita y que antes de tirarla la vuelve a poner y le da otra oportunidad para ser formado. ¿Cuántos quieren esa oportunidad? Amén. Dios quiere darnos esa oportunidad. Dios quiere darme a mí esa oportunidad de que en nuestra vida la mano de Dios intervenga. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué el mensaje de hoy se llama vasos de barro? Porque Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto en determinado momento, les recuerda que son vasos de barro. Y le dice algo más, porque la gloria no está en el vaso, porque la gloria no está en su forma, porque la gloria no está en los adornitos que le hicieron, sino que está dentro del vaso. Y entonces los vasos sirven para recibir algo, van a servir como un recipiente de... A mí se me olvidó traer una vasijita de barro que tengo ahí en la casa. Pero ustedes y yo conocemos esto porque vivimos en un país en donde tenemos cerca Totonicapán, que es la fábrica de las ollas de por acá cerca. Sí. Y hay piezas de barro que después de que las han hecho, hasta les echan color y un barniz. Pero ustedes saben que entonces el ser conformados como un vaso de barro no solo es ser puestos allí, es un proceso. Porque después de haber sido formados, son llevados al sol para que el barro se seque. Y después de que le han penetrado los rayos del sol, entonces pasará una etapa en donde esa pieza de barro pasará por el horno. Hermanos, así es su vida, así es mi vida. Yo no sé si usted está todavía en fase de construcción o si está en fase de secado. Yo no sé si está en fase de yendo al horno y usted queriendo huir de las llamas del horno, pero si huimos de la prueba del fuego, entonces no saldremos a la venta, digamos así, si quisiéramos ser puestos a la venta. Cabal, una pieza de barro, excepto que sea teja. Pero usted y yo no somos teja. Para teja, el tejar. Usted y yo no somos piezas de teja, hermanos. Somos vasos para que la gloria de Dios habite y su excelencia en nosotros. Por eso es que la pieza debe ser bien hecha. Y debemos de permitir que quien la hace, la haga como quiere. Algunos de nosotros vamos a hacer vasos de barro gordos, otros delgaditos, otros piecitas, otros pescuezudos, ¿verdad? Otros incluso, como alguno que estoy viendo, orejones, ¿verdad? Vasos sobre... Pero, ¿cuál es la idea que Dios plasma en este profeta? Uno, que oigamos la voz de Dios. Dos, cuando los versículos del 2 al 6 hablan del alfarero, era para poner la evidencia clara de que antes de una vasija hecha hay un alfarero. Hay un alfarero que es el dueño de esas vasijas. Entonces su vida tiene un dueño. ¿Ah? No se llama marido, ni mariado, ni mujer, ¿verdad? Sino se llama Dios. Es Dios nuestro dueño. Nosotros somos sus vasos. Y miren, y no es esto para hacer publicidad, pero Dios nos ha llamado a hacer una iglesia
con mentalidad de ministerios. Y entonces cada uno de nosotros que conformemos ministerios debemos de pensar que somos vasos o piezas útiles en su reino. Por eso a mí me cuesta cuando algunos hermanos se resisten a servir. Yo no, porque ¿qué gran cosa es usted? ¿Qué gran cosa? ¿Sabe qué gran cosa es usted? Vaso de barro, asoleado, horneado. Pero debe servir para los usos de Dios, no para su gloria, no para sus beneficios, no para el derecho de su nariz. Que al final muchos ni derecha tenemos la nariz. Así que debemos de ser vasos en las manos del Señor. Y hay otra cosa interesante, ya que el hermano está diciendo ahí que no todos oyeron. Pero es cuando el barro se toma, salió de la tierra, seco, tosco, ¿verdad? Pero luego se le agregó agua y se volvió moldeado. Miren, hermanos, nosotros debemos de ser ese barro moldeable, suave, en las manos de Dios también. Pero hay algunos hermanos que son puro piedrín en la mano de Dios. Y hermanos, no he visto alfareros que con el piedrín hagan preciosas vasijas de barro. Serían de piedrín, pero tendría que molerlo, ¿no? Y entonces ya no sería agua, sería cemento. ¿Y para qué sería eso? Tal vez solo para maceta y corredor. Pero Dios nos quiere usar para su gloria. Amén. Dios quiere hacer de nosotros vasos para su gloria. ¿Saben? Lo que estoy haciendo es una introducción de lo que realmente quisiera que escucháramos de aquí en adelante. Aquí hay varias cosas que hay que mencionar. Estoy corriendo. Está la casa del alfarero también. La casa del alfarero tiene una representación. ¿Cuál es la casa del alfarero? El taller donde Dios está formando. Hermanos, ¿cuál es la casa del alfarero hoy? A la que está ahí cerca, aquí en Calvario, que pastorea el pastor. No, así se llama él, que bueno, que así se llama la iglesia. Pero es la casa del alfarero, es donde nosotros nos congregamos, donde nosotros nos consideramos que somos familia y que somos hermanos los unos de los otros, porque hierro con hierro se acusa. E incluso acá nosotros como iglesia podemos tener diferencias entre nosotros, y esas diferencias harán que nos perfeccionemos el uno al otro. Pero ¿sabe una cosa? No se vale solamente señalar y criticar. Se vale hablar frente a frente con el hermano y la hermana que necesitan cambio. Yo bendigo a los hermanos que tienen el carácter para decirme las cosas frente a frente. Como también aprecio a los hermanos que, contribuyendo dentro de la obra del Señor que estamos haciendo, pueden hablar con cualquiera de otros de ustedes, porque me han dicho, ¿puedo hacerlo? ¿Qué quieres hacer? Hablar con el hermano, porque dije, puedes hacerlo. Porque qué de asompoco decimos aquí en Guatemala, que los hermanos miran los clavos y mal testimonio del resto de los congregantes o feligreses, como se dice, y luego acuden al pastor. Pastor, fíjese que yo el domingo miré a Juan, que andaba fumando, y que incluso invitó a otro hermano de la iglesia a que lo acompañara. Y entonces, háblele, pastor. Pues, ¿por qué le tengo que hablar? Si usted lo vio, háblele usted. ¿A quién le piden aquí que vaya a la casa? ¿Al rey Josías o al profeta? ¿Quién vio? El profeta. ¿Quién habló? El profeta. ¿Para qué? Para alertar al pueblo a que aprendieran a dejarse moldear por el Señor. Pero no, ellos estaban moldeados por sus intereses, les convenían más otras cosas que oír la palabra del profeta. Entonces hay varias cosas aquí que estudiar. ¿Cuáles son? La casa del alfarero,
¿Qué más? La rueda, la vasija, el bar. La rueda era la que servía para darle forma. Hermanos, hay circunstancias en la vida que son como la canción aquella. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. La vida es una tómbola. Imagínense, el cantante mexicano ya le atinaba un poquito a esto de la rueda de la vida, ¿verdad? Y algunos dicen, la vida es una rueda, hermanos. ¿Pero para qué? ¿Para bajar todos mareados como en la rueda de Chicago? No, la rueda de la vida es para formarnos. Y el profeta estaba formando al paro. Yo les pregunto, ¿qué cosas le están formando? O esas cosas que deberían de formarlo, lo están deformando. Pero si ese barro está en la rueda de la casa del alfarero, en las manos del alfarero, debemos de estar siendo formados. Ahora que si no estamos en la casa del alfarero, sino en la casa de saber quién más y en la rueda de saber quién más, entonces su vida está siendo deformada. Filosófico lo que digo, ¿verdad? Pero basado en lo que la Escritura dice, su vida y mi vida está puesta en la rueda del Señor, en la rueda del alfarero. Yo recuerdo haber predicado esto hace muchos años en la casa de la familia Murillo. Hace muchos años, y Cristian tenía 7, 8 años de edad, mi hijo. Cuando fuimos a la casa a descansar, no fue este mensaje, fue otra cosa, pero fue algo, quizás fue más sencillo. Y cuando fuimos a descansar en la casa, yo viajaba para ir a dar clases de teología a Tecumán al día siguiente. Yo tenía que salir 3 de la mañana, así que fuimos a descansar. Al llegar a la casa, de repente irrumpieron en nuestro cuarto. Adelante, era Cristian. Y recuerdo, venía con un sobre tamaño físico. Y antes de lo que me iba a sorprender, me sorprendió con algo bien interesante. Y me dijo: papá, ¿quiere decir entonces que en esta visión del profeta el alfarero es Dios? Sí. ¿Y que el barro soy yo? Sí. Oh, ya entendí. Papá, que tengas un buen viaje. Y el Señor me hizo darte este sobre y me dio el sobre. Ok, hijo, voy a descansar. Mi esposa estaba bien dormida ya. Yo estaba como jarra, pensando. Y se fue Cristian. Y bueno, ¿qué es el asunto con el sobre? Y cuando abro el sobre, era dinero. Pero hacía unos minutos antes que la entrada, yo le estaba diciendo al Señor: yo solo tengo 20 pesos para ir a Tecumán. Me costaba, creo que 10 o 15 llegar a Coatepeque, y luego un microbús 5 para llegar hasta la frontera. 20 cabales. Así que, ¿cómo regresaría? Jalón, a pata, dando vueltas, no sé cómo iba a regresar. Y él viene y me da un sobre, un vaso. Cuando se deja usar, hace esas cosas. Y yo sé que usted lo ha hecho. Yo puse el ejemplo de Cristo porque es el ejemplo que Dios puso en mi corazón. Pude haber dicho lo que nos sucedió el domingo, y lo voy a decir. Salimos de acá el domingo pasado y nos fuimos a algunas cosas que traemos acá. No las dejamos aquí, nos las llevamos a la casa, ustedes lo saben. Si alguien nos quiere saltar, tengan cuidado, que también siempre ando un guardaespaldas detrás de mí. Entonces nos fuimos a la casa a dejar las cosas y luego, vamos a almorzar. ¿A dónde? Y entonces estábamos con el dilema de ¿a dónde ir a comer? ¿Qué tal cosa? No. Tal cosa, no. Y no. Y vamos, y en el camino miramos ¿qué pizza? Y José Diego dijo: sí, pizza. Y entonces, pero pizza, hombre.
A mí a veces no como mucha pizza. Entonces me da cólera ver que los demás se la terminan y yo solo 2 pedazos y puedo comer. Entonces, no, aquí hay que comer todos, parece, ¿verdad? Tacos, ok. Y mi esposa dice, tacos tal, no, dije, no. Pero exigente que es uno a veces, ¿verdad? En otras palabras, en palabras griegas es lleno de charadas. Ya de camino, vayamos. Y nos fuimos a San Martín, aunque sea. Entramos, pedimos, y ellos nos dijeron, entonces se fue Pablo, mi hija Claudia y los 2 nenes. Joan se la perdió, se había ido a comer con los jóvenes. Bueno, la disfrutaron, ya la supe. Pero entonces ella no iba con nosotros, íbamos solo. Entonces, ¿y Cristian? No, Cristian tampoco. Él también se fue a comer pinolito. Hermano, se les olvida que es pinolito. Entonces, ahí estamos ya comiendo. Hicimos el pedido y para ir rápido, ya estamos orando por los alimentos y Pablo me dice, gracias pastor por la invitación. Y en broma le digo, ¿y quién te dijo que yo te invité? Yo pensé, no, ¿y quién te dijo que yo te invité? ¿No? Comamos. Ya casi vamos a la mitad del almuerzo, entran unos hermanos a los que yo conozco o conocemos y nos saludan, se sientan, ok, también. Y yo miré, en cierto modo, lo que pidieron algo rápido, sencillo. Y cuando miré, ya estaban pagando. Y yo sí miré que cuando les pasaron la cuenta, era un ticket de este vuelo, de este lado. De aquellos que cuando le preguntan a usted, ¿su factura por consumo o detallado? Y ellos pidieron detallado. Y entonces iban, y yo miré, pasó por mi mente algo. Dije, no. Se lo iba a decir a Claudia, no. Se levantan, despiden. Ellos fueron los que, entre comillas, ahora ya lo entiendo de otra manera, pero ellos fueron parte de los 2 matrimonios ejemplares que nosotros solicitamos fueran nuestros padrinos de boda. Y hacía rato que nos miramos, unos 2 años o 3 ya casi que no nos miramos. Y cuando les dijimos adiós, entonces ellos se acercan, me levanto, nos saludamos, platicamos un rato, saludan a Claudia ahí, que la conocieron chiquita, y ahora ya tiene retoños, ¿verdad? Puro renuevo, ¿verdad? Y entonces ahí platicamos, saludamos y de repente dice Claudia, ¿cuándo nos miramos? ¿Cuándo nos podemos ir a ver? Y ella dice, sí, pero eso de cuándo no es así. Dígame cuándo y yo los espero. Jueves en la tarde, ok, jueves en la tarde. Llegamos entonces, jueves en la tarde. Se van, nos sentamos, seguimos comiendo, terminamos de tomar un café que habíamos pedido. Yo no sé si ustedes están pensando, ¿qué me importa lo que usted dice? Bueno. Pero es por lo que estaba mencionando antes acerca de ser vasijas o vasos útiles en la mano de Dios. Bueno, cuando pido la cuenta, viene una persona, la cuenta, se va, y así como vino y fue, vuelve a regresar. Rápido, vino, se fue, regresa. Dice, disculpe, ¿ustedes conocen a la persona que estaba en la mesa tal? Sí, ya pagó su cuenta. ¡Wow! Habíamos pedido buen plato, pedimos buena comida. ¿Sí? Yo les puedo decir el nombre, pero como no lo conozco. No, pero el asunto es el siguiente. Este es el punto. Nos pagaron la cuenta. Pablo se quedó viéndome, mi hija se quedó viéndome, mi esposa se quedó viéndome, Kate también se quedó viendo, José Diego, él estaba en otro rollo, estaba con Flippy. Bueno, nos levantamos y nos vinieron a dejar a la casa. Al llegar a la casa, Pablo me dice, pastor, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo llamas? La gracia de Dios, la soberanía de Dios. Y Pablo me dice, no,
es que has estado haciendo bien las cosas y Dios te pagó de esa manera. ¿En manos de quién? De un matrimonio dejado a sus manos con el Señor. Pero ahora viene el complemento. El jueves los visitamos y después de todo un buen tiempo de plática le contamos esto que nos sucedió y el hermano nos dice: en la mañana habíamos salido a desayunar con mi esposa y estando en un lugar desayunando, entramos y habían unos siervos. Cuando ellos dicen siervos se refiere a pastores seguramente. Y cuando los vieron, ella pensó: yo le pago su desayuno a los pastores. Pero el hermano se adelantó y él pagó. Le dijo: yo, y tenía el mismo sentido. Ellos invitaron en el desayuno. Eso pasó el domingo en la mañana con esta pareja. En la tarde llega la hora del almuerzo y le dice: vamos a comer a algún lado. Ok, vamos. Y dice el hermano que él le había dicho a tal lugar. Y cuando él estaba en su casa pensando a qué lugar iban a comer, Dios le habló y le dijo: a donde vas a ir van a estar otros siervos y los vas a invitar. Y entonces él pensó: a ese lugar llega fulano tal, llega fulano tal, o sea, llegan. Y él pensó hasta en nombres. Digo: bueno, si tú dices, Señor, yo obedezco. Cuando ellos entraron, porque sentándose estaban y él saludó, y cuando él saluda, le dice a su esposa: ellos son. ¿Ellos son qué? Ellos son. Ah, sí, el hermano Estuardo, el hermano Claudio. No, es que el Señor a mí me habló de que a ellos los tenemos que invitar. Ah, bueno. ¿Cómo se llama eso, hermano? Alguien que deja que en la rueda del alfarero Dios lo forme para el propósito por el cual lo envió. ¿Saben, hermanos, de quienes estoy hablando? Gente generosa, gente que seguramente ha leído este pasaje y han aprendido a oír la voz de Dios, a dejarse moldear en la rueda del alfarero, dejar que el alfarero los forme a su manera y para continuar, ser formados en las distintas etapas en las que un vaso de barro llega a su final. Ahora, diga conmigo: soy barro en las manos del alfarero para uso de su gloria. Ok, entonces ahora usted y yo sabemos que somos vasos. Algunos aquí quizás me dirían: hermano, yo no llego ni a vaso plástico. No, pero yo sí llego a vaso de China. Aquí no estamos hablando ni de plástico ni de China. Estamos hablando de que todos hemos sido formados por el Señor del mismo material. Y que Él entonces quiere usar su vida y mi vida para su reino, para su gloria, para bendecir a otras personas. Amén. ¿Saben qué hicieron estos hermanos en tiempo de pandemia? Dice que el hermano fue a comprar arroz, frijol, maíz y le dijo al Señor: Señor, aquí tengo yo quintales de arroz, frijol y maíz. Hagamos un trato. Yo no voy a salir a decir que tengo de esto para regalar. Que gente que no conozco vengan y toquen a la puerta de nuestra casa y nos digan: ¿tienen algo que compartir? ¿Tienen algo para comer? Y entonces él saca un Nuevo Testamento de Gedeones, valga la propaganda. Todos hemos recibido en algún momento de la vida un Nuevo Testamento de Gedeones, y él trabaja con Gedeones y nos cuenta que él disfruta y su deleite es compartir a Cristo cuando entrega un Nuevo Testamento. Entonces llegaron a tocar la puerta. ¿Cuánta gente dice que él nunca había visto? Y entonces estuvieron regalando frijol, maíz, arroz, un Nuevo Testamento, y a la gente diciéndoles: Cristo los ama. Nos dicen después: los primeros días de enero fuimos a Europa, fuimos a echar nuestro colazo. De paso que aquí a Tapachula, ¿verdad? No tengo nada en contra de Tapachula, porque Tapachula es bonito, pero es a Europa. A Europa. ¿Por qué? Porque
porque son vasos que han entendido que lo que Dios pone dentro del vaso no es de ellos, es de Dios. Termino. ¿Qué ha puesto el Señor dentro de su vaso? ¿Bondad o maldad? ¿Amor o odio? ¿Misericordia o desdén? ¿Qué ha puesto Dios en usted como vaso? ¿Indiferencia o una actitud proactiva? ¿Qué ha hecho el Señor? Y dependiendo de lo que Dios ha puesto allí, así el vaso será honrado. ¿Saben? En la Biblia se hablan de los distintos tipos de vasos que hay. Y de eso vamos a hablar en una próxima reunión. De los varios tipos de vasos que hay. Hay vasos de honra, como también hay vasos de deshonra. Y oro al Señor esta mañana que nosotros los que estamos hoy aquí congregados nos convirtamos en vasos de honra. Pónganse en pies, mis amados hermanos, y vamos a agradecer al Señor. Y pónganse en las manos del Señor, y en este caso deje que su vida como el barro en las manos del alfarero, Dios la ponga en la rueda y que Dios trabaje en usted. Amén. Amén. Señor, queremos agradecerte esta mañana por tu bondad, tu misericordia, y especialmente queremos hacer como el profeta, levantarnos a tu orden, ir a tu casa y ver al alfarero, estar con el alfarero y ver cómo tú quieres trabajar y formarnos en tu taller, Padre Santo, y hacer de nosotros vasijas de barro, pero hechas, Señor, con tu mano, para el propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra. Si a Israel los pusiste para que dieran gloria de tus maravillas y lo despreciaron, hoy nosotros somos la iglesia, la novia de Cristo, que ha sido puesta en esta tierra para, Señor, honrarte a ti en todo lo que hagamos, porque tu palabra dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos con, para el Señor. Padre, que cada uno de nosotros esta semana podamos ver cómo la mano del alfarero, trabajando en nuestra vida, quiere usarnos para los asuntos de tu reino, en el nombre de Jesús. Dígale: yo quiero ser barro en las manos del alfarero. Gracias, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso, Señor.